Buenos días, profesor. Nosotros les vamos a hablar acerca de la epilepsia. Los integrantes son Joana Acuña, Lucas Fernández, Catherine Pellaqueo, Danisa Pineda, Suyey Soto, María Fernanda Travieso, Ghislaine Tillería y Saray Vázquez. A modo de introducción, voy a hablar acerca de qué es lo que es la epilepsia. Se define como una afección crónica caracterizada por la repetición de crisis, consecuencia clínica de una descarga neuronal excesiva, habitualmente síntoma de una lesión del sistema nervioso central o de una anoxia que actúa a nivel cerebral. Excitación anormal de neuronas cerebrales y la liberación de neurotransmisores excitadores van a dar lugar a una crisis epiléptica. Las crisis epilépticas. Se distinguen dos grandes tipos de crisis epilépticas, las convulsivas y las no convulsivas. Cuando estas suceden de forma recurrente y crónica, se habla de la epilepsia. El ataque convulsivo más frecuente es la llamada tónico-clónica, que es acompañada de una alteración a nivel de la conciencia. La epidemiología. La prevalencia es de 5 cada 1000 habitantes de la población, es decir, el 1%. Es más prevalente en el sexo masculino y niveles socioeconómicos bajos. También la edad más frecuente es la primera década o a los 50 años. La epilepsia afecta aproximadamente a más de 50 millones de personas en el mundo. La etiología de la epilepsia. La más frecuente tiene una causa desconocida. Segundamente viene el traumatismo encefalocraniano, tumores cerebrales, encefalitis o meningitis, malformaciones congénitas o complicaciones en el parto y también las intoxicaciones y alcoholismo. Síntomas y signos de la epilepsia. La convulsión, episodios de ausencia, temblores violentos, pérdida del conocimiento, en algunos casos, sensación de hormigueo y cambios de humor. La clasificación de las crisis epilépticas, tenemos las crisis generalizadas que comprenden todo el cuerpo. Estas se dividen en 4. El gran mal, que es la pérdida de la conciencia, contracciones en todo el cuerpo y aumento del tono. Tiene 3 fases, la fase tónica, la fase clónica y la fase de relajo. La crisis de ausencia comienza en la niñez y se caracteriza por una pérdida motora en relación con el medio. Esto se muestra una distracción por 5 a 20 segundos. En las convulsiones tónicas se presenta un aumento del tono muscular, por lo general en la espalda, y se presenta en niños con lesiones cerebrales profundas. En convulsiones mioclónicas son súbitas, simétricas, contracciones de los miembros y pueden presentar pérdida de la conciencia. También tenemos las convulsiones parciales que se manifiestan en un solo sector corporal. Se dividen en 2, las parciales simples, que no interfieren en el estado de la conciencia, y las parciales complejas, que envuelven una alteración del estado de la conciencia. Además, están las crisis no clasificadas, que no cumplen con las características de las antes mencionadas. Es una alteración repentina de la función del sistema nervioso central. Se causa por una descarga eléctrica. El mecanismo básico de la excitabilidad neuronal es el potencial de acción. El estado hiperexcitable resulta del incremento de la neurotransmisión excitadora sináptica, del crecimiento de la neurotransmisión inhibidora, entre otros, que favorezcan la despolarización de la membrana. También puede ocurrir que varios estímulos excitadores sincrónicos debajo del umbral de la descarga produzcan un estado de hiperexcitable al sumarse en las neuronas postsinápticas. Dentro de la fisiopatología hay 3 condiciones requeridas para una convulsión. La primera, hay una población de neuronas patológicamente excitables. La segunda, un incremento de actividad glutaminérgica excitadora. Y la tercera, una disminución de actividad de proyecciones GABAergicas inhibidoras. ¿Qué ocurre a nivel del sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo recibe un estímulo que produce las crisis. Las causas que desencadenan una crisis son estímulos emocionales intensos, alcalosis originada por una hiperventilación, fármacos y fiebre. Las personas con epilepsia, al saber que ciertos estímulos o episodios causan las crisis, estas le provocan miedo, lo que causa que este estímulo sea captado por las amígdalas que emiten una respuesta. Esta respuesta provoca que se active el sistema simpático
produciendo la liberación de adrenalina, la cual causa una midriasis. Al igual, se relajan los bronquios, provocando un aumento de la respiración, causando una mayor producción de ATP. Junto con ello, el aumento de la respiración incrementa la frecuencia cardíaca, lo que genera las taquicardias por la aceleración brusca y repentina del corazón. Al igual, provoca un aumento de la producción de glucosa de la sangre por causa de la liberación de ATP. También se inhibe la salivación, se inhibe la actividad digestiva, se relaja la vejiga y se contrae el recto. De igual forma, provoca una rigidez del tono muscular a causa de la descarga eléctrica. Luego de que se genera la crisis, actúa el sistema parasimpático para que éste vuelva a su estado normal, en conjunto con la retroalimentación negativa, ya que las sustancias liberadas deben volver a sus grados normales. ¿Qué hacer en caso de presenciar una crisis epiléptica? Mantener la calma, no intentar contener ni detener sus movimientos, tomar el tiempo de duración de la crisis, colocar algo blando debajo de la cabeza para evitar golpes, no intente abrir la boca a la fuerza ni introducir elementos, despejar el área de cosas que puedan dañarlo, no suministrar nada para beber ni medicamentos y una vez finalizada la crisis dejarlo descansar. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos el ácido valproico que controla adecuadamente el 85% de los 3 tipos de crisis. La lamotrigina, su efectividad es menor al ácido valproico y tiene menor probabilidad de presentar eventos adversos y tiene una mejor tolerancia. Su eficacia es mayor en las crisis de ausencias. La levetiracetam hace una mayor eficacia en las crisis tónico-clónicas y las mioclónicas, y esto también disminuye las descargas epilépticas y la fotosensibilidad. El topiramato es especial para las crisis tónico-clónicas y su efecto puede ser negativo sobre la función cognitiva. El clonazepam ayuda al control de las crisis mioclónicas. Cannabis en la epilepsia. La cannabis sativa posee más de 489 componentes, con solo 70 tipos de cannabinoides. Se dividen en 2 componentes mayores, tetrahidrocannabinol, que sería el THC, y cannabidiol, que es el CBD. La THC posee importantes efectos de psicotrópicos y el CBD tiene los efectos anticonvulsionantes. El mecanismo de cómo los diferentes componentes pueden ayudar a disminuir la crisis sigue siendo estudiado, pero se piensa que actuarían sobre receptores inhibidores de excitación neuronal. Aún no se conocen los efectos a largo plazo sobre el cerebro en desarrollo, existiendo evidencia de que la exposición a THC aumenta el riesgo adicionales a drogas, patologías psiquiátricas y riesgo de suicidio. Terapia ocupacional. Se trataría en primer lugar de identificar redes de apoyo, fomentar la adherencia al tratamiento, disminuir el estigma asociado a la enfermedad, además de adjudicar a las terapias de relajación y modificación conductual que resultaría beneficioso para la ansiedad y la adaptación de tal, generar hábitos saludables de sueño y actividad física, empoderar al paciente en todo lo que conlleva la toma de decisiones y fomentar a la participación social. Además, sería imprescindible evaluar el déficit de componentes, por ejemplo, motor, cognitivo, sensorio-perceptivo y psicosocial, además de fomentar la educación al usuario, padres y o cuidador. Evaluación también en habilidades motoras y de procesamiento, el AMPS, y además de generar independencia en actividades de la vida diaria básica e instrumentales. Dentro del equipo multidisciplinario nos encontramos con el neurólogo, el psiquiatra, la enfermera, el neuropsicólogo, el técnico paramédico, el terapeuta ocupacional, el kinesiólogo y la psicóloga. En la red de atención en salud, si se sospecha de crisis, se deriva a la atención primaria. Posterior a esto, si existe una crisis epiléptica, se hace la derivación a un especialista tan pronto como sea posible. Las guías recomiendan que sea dentro de las 2 semanas. Posterior a se hace el diagnóstico por el especialista y se realizan los estudios necesarios.
puede ser que dé resultados inciertos, la epilepsia o un desorden no epiléptico. Dentro de la epilepsia se hace la investigación, la clasificación por tipo de crisis y esto lo hace el especialista. Posterior a esto se realiza el tratamiento y ahí se puede hacer la referencia a la atención terciaria. En el desorden no epiléptico se hace la referencia a los servicios psicológicos, psiquiátricos u otros. La epilepsia es una patología multicausal que se presenta en forma de crisis, siendo esta desencadenada por diferentes estímulos del medio, como por ejemplo grandes cantidades de luz o sonidos fuertes. Si contextualizamos a la actualidad y a la globalización basada en el consumismo, la publicidad y las diferentes estrategias que este tiene, se puede entender desde ese punto de vista a la crisis como un gran problema, ya que afecta directamente el desempeño ocupacional de las personas, alterando los niveles de la calidad de vida. Es por esto que es tan importante actuar acertadamente utilizando las diferentes herramientas que se encuentran a mano. Las convulsiones son movimientos espasmódicos de todo el cuerpo o de parte de él, consecuencia de la contracción y relajación rápida, repetida e involuntaria de los músculos. Esa contracción muscular se debe a su vez a la estimulación por la excitación y actividad eléctrica, también involuntaria, de grupos de neuronas situadas en el cerebro. Cuando esa excitación afecta a la práctica totalidad de las neuronas de la corteza cerebral, las convulsiones afectan a todo el cuerpo. Si por el contrario las neuronas que descargan son un reducido grupo, los movimientos musculares pueden afectar solamente a una parte del cuerpo. Las personas que convulsionan suelen perder el conocimiento y caer al suelo. No es extraño que se muerdan la lengua. Pasado un tiempo, generalmente segundos o minutos, la convulsión cederá y el paciente recobrará la conciencia lentamente, aunque estará somnoliento y confuso. Una de las causas más frecuentes de convulsiones es la epilepsia. Sin embargo, hay muchas causas que pueden provocar la descarga involuntaria de las neuronas, como pueden ser intoxicaciones, fiebre alta en algunos niños, traumatismos craneales, ictus, problemas metabólicos y otras muchas. Cuando presenciamos a una persona que presenta una convulsión, deberemos preocuparnos porque no se golpee al caer al suelo. Intentaremos tumbar al paciente y colocar bajo su cabeza y nuca alguna prenda a modo de almohada para evitar que se pueda golpear la cabeza contra el suelo durante la fase de convulsión. No deberemos introducir entre los dientes o labios del paciente ningún objeto, ya que solo podríamos provocar complicaciones en la persona que convulsiona y o mordeduras involuntarias en las manos de la persona que lo socorre. Una vez haya cedido la convulsión, colocaremos al paciente de costado en la llamada posición lateral de seguridad, como podemos ver en el vídeo. En cualquier caso, y a la mayor brevedad, llame al número 112, que es el número telefónico de emergencias europeas, o que alguien lo haga por usted. Comunique lo ocurrido manteniendo la calma y respondiendo a las preguntas que le vaya haciendo el teleoperador. No cuelgue el teléfono hasta que éste se lo indique. Habitualmente hablará también con un médico del 061 La Rioja que le podrá proporcionar consejos telefónicos, además de enviarle la ayuda que pudiera necesitar, ya sean ambulancias o médicos.